Por si no lo sabían, este extraño personaje es el archienemigo del Capitán América y de Bucky. Bienvenidos al canal de todos ustedes, soy el historiador y pónganse cómodos que este personaje que ustedes mismos votaron tiene mucho de qué hablar, su rostro lo dice todo. Sus alianzas e incluso su cuerpo pueden cambiar, pero su malvada esencia es siempre la misma. La vida del alemán Johann Schmidt tuvo un inicio trágico. Primero su madre murió dando a luz e inmediatamente su padre lo culpa y lo intenta ahogar mientras era un bebé, y luego se suicida, dejando a Johann huérfano y obligándolo a crecer en las calles, convirtiéndose en un ladrón y vagabundo. Un día, Adolf Hitler entró en el hotel donde el joven había conseguido un trabajo de botones y se dio la casualidad de que Hitler vio algo en él, en el joven Johann, como el odio y la ambición, y lo entrenó personalmente como agente nazi conocido como el nazi perfecto, dándole una máscara y un nombre clave de Cráneo Rojo. Él solo responde ante Hitler, y aunque incluso el mismo dictador acaba temiendo de su protegido, el cual emprendió gran variedad de misiones para el Tercer Reich, especialmente acciones terroristas. El Tercer Reich es el término historiográfico que se le da al Estado alemán entre 1933 y 1945, el gobierno del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y como máximo dirigente de este grupo, Adolf Hitler. Tiempo después, para contrarrestar a Cráneo Rojo, el gobierno de Estados Unidos dio a Steve Rogers la identidad de Capitán América, siendo él un supersoldado. Cráneo Rojo tendría el primer combate con Rogers poco antes de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra, Schmidt mandó muchas misiones militares y se convirtió en el segundo hombre más poderoso del Reich, temido incluso por Hitler, como les conté anteriormente. Durante la caída de Berlín, el Cap luchó contra Cráneo Rojo en el búnker de Hitler, momento donde una bomba provocó un gran derrumbe que aparentemente mató a Cráneo Rojo, pero sin embargo un gas experimental mantuvo al villano en animación suspendida durante décadas. En los años 50, el agente comunista Albert Malik suplanta a Cráneo Rojo, pero el original sería encontrado y revivido. Desde entonces, Rogers ha frustrado repetidamente sus intentos de dominación mundial. En cierto momento, Cráneo Rojo murió, pero Arnim Zola transfirió su conciencia a un clon del Capitán América. Ahora se viene ese dato que muchos estábamos esperando, que resulta que por accidente su polvo de la muerte hizo que la nueva cabeza de Cráneo Rojo pareciera una calavera roja viviente, dejando de ser una máscara y siendo realmente un cráneo rojo. Este personaje malévolo se ha hecho una gran lista de enemigos, entre los que podemos encontrar al general Lukin, quien envió al soldado del invierno a matarlo. Antes de morir, Cráneo Rojo usó un cubo cósmico para transferir su mente al cuerpo de Lukin, cubo cósmico que tiene el poder de alterar también la realidad, más conocido como el Tesseracto. Con la ayuda de su hija, Sin, de Crossbones y del Dr. Faustus, Cráneo Rojo planeó y desarrolló el asesinato del Capitán América a finales de Civil War, aunque este no era el fin de los planes para Rogers, sino el principio. Al parecer, el capitán había muerto por un disparo hecho por Crossbones, pero Cráneo Rojo lo había organizado todo para que el Dr. Faustus programara a Sharon Carter, y fue ella quien en realidad disparó a Rogers, en medio de la confusión creada por Crossbones. El dato aquí es que no usó una pistola, sino un dispositivo diseñado para congelar en el tiempo al Capitán América. Con la ayuda de Arnim Zola, Cráneo Rojo planeaba tirar a su rival fuera del tiempo y transferir su propia mente al cuerpo del Cap. Carter frustró los planes de Cráneo Rojo al escapar de él y dañar la máquina de Zola. Cráneo Rojo logró transferir su conciencia al cuerpo de Rogers, pero cuando intentó matar al nuevo capitán, que era Bucky, el auténtico Capitán América rompió los controles mentales de Cráneo Rojo y lo expulsó de su cerebro. Schmidt regresó a su cuerpo robótico y combatió contra los Vengadores.
cuando Carter le disparó con un arma que pensaba que reduciría su tamaño, pero en lugar de ello lo convirtió en un gigante. Mientras los Vengadores lo mantenían ocupado, Carter le lanzó una andanada de misiles, destruyendo su cuerpo y acabando con él. Sin, la hija de Cráneo Rojo, estaba cerca de él cuando su cuerpo robótico fue destruido y fue alcanzada por la explosión, lo que le arrancó el pelo y dejó su piel quemada de color rojo, prácticamente en carne viva, lo que la hizo tomar el nombre y el manto de su padre, convirtiéndose en la nueva Cráneo Rojo. Volvió a las bases secretas de su padre para explorar su legado, y en una de ellas descubrió su diario, y supo de su intento de invocar a Serpiente del mito nórdico para ayudar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esto la llevó hasta una aislada fortaleza en la que encontró un martillo místico, y cuando lo alzó, que fue algo que su padre fue incapaz de hacer, la transformó en Skadi, el heraldo de la serpiente. Tras la derrota final de la serpiente, Odín tomó el martillo de Skadi y Cráneo Rojo volvió a ser Sin. Aún desfigurada y pese a su derrota, consiguió ser libre. Tras la derrota de Sin, Armin Zola revivió un clon de Cráneo Rojo que había mantenido en animación suspendida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El cráneo clonado decidió que los mutantes eran la fuente de todo lo que iba mal en el mundo, y fue ahí donde robó el cadáver del Profesor X y se injertó parte del cerebro de Xavier en el suyo, lo que le concedió cierto parecido a los tremendos poderes psíquicos del muerto. Tiempo después tomó las calles de Manhattan, proyectando telepáticamente su odio a los mutantes sobre todos los ciudadanos. Una nueva unidad Vengadores, compuesta por los X-Men y los Vengadores, consiguió poner fin a los planes de Cráneo Rojo, pero él escapó para volver a luchar más adelante. Tiempo después, reapareció en Genosha, isla que había convertido en un campo de concentración para mutantes. En ese momento, Magneto lo mató, solo para liberar una nueva entidad llamada Onslaught. Mientras los héroes intentaban derrotar a la criatura, un encantamiento de inversión lanzado por Wanda Maximoff salió mal e invirtió a héroes y villanos. Y en su caótico resultado, el nuevo Cráneo Blanco actuó como un héroe y ayudó al Capitán América a revertir los cambios. En su siguiente maquinación, Cráneo convenció a Kobik, un cubo cósmico consciente en forma de niña, de que Hydra era una fuerza del bien y que debía usar sus poderes para reescribir la historia del Capitán América, creando una en la que este fue un agente de Hydra desde el principio. Esto resultó ser un error fatal cuando el Capitán América maligno se rebeló y mató a Cráneo Rojo de una vez. ¿Cuántas veces más va a morir este tipo? Pero a ver, a pesar de su muerte, volvió a aparecerse ante el Steve Rogers real, el que estaba atrapado en la mente de Kobik, mientras su duplicado maligno provocaba el caos, solo para resultar aparentemente muerto de nuevo. Cráneo Rojo es muy inteligente, pero carece de superpoderes, por lo que usa artefactos como el cubo cósmico para llevar a cabo sus planes megalomaníacos. De verdad que este ser es una cosa fuera de lugar, empezando por la tragedia de su vida desde el mismo día de su nacimiento. Son muchos los personajes que han luchado contra él, lo que lo hace un villano bien conocido y bien cotizado para desaparecer. Pero no importa cuántas veces muera, recuerden que Cráneo Rojo siempre regresa. Soy el historiador y déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia tan fascinante y si sabías todos estos datos de este terrible ser. No se te olvide suscribirte al canal y darle a la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas historias que vienen en camino, que estoy seguro que te van a encantar. Nos vemos pronto.